Bien, ahí está. Entonces, vamos a ver la segunda venida de Cristo, ¿sí? La resurrección del Cristo que mora en tu interior, de Yogananda. Estamos ya en la página 107, discurso 5, corazones. ¿Sí? Entonces, el cristianismo occidental es el envoltorio externo y el oriental el interno. El Cristo oriental siempre enfatizaba: no andéis preocupados por vuestro cuerpo, ¿qué comeréis? ¿Con qué os vestiréis? Por el pan se afanan los gentiles. Buscad el reino de Dios y todas esas se os darán por añadidura. Lo que propone el cristianismo occidental es, en cambio, prestad atención al cuerpo en primer lugar, para que en un templo corporal saludable podáis hallar a Dios. El pan, gentiles, buscadlo primeros y después buscad el reino de Dios. Hace una diferencia entre cómo se predica desde un lado y desde el otro, ¿sí? Recordemos que Yogananda en estos textos nos va ilustrando y develando el significado ocultos de los evangelios. Entonces, en el cálido clima oriental, en épocas pretéritas, el pan, la vestimenta y el cobijo eran más simples y se podían obtener sin mucho esfuerzo. Había, por lo tanto, más tiempo libre y mayor libertad para retirarse a meditar en Dios. En Occidente, en cambio, con su estándar de vida artificialmente elevado, uno debe pensar en estas necesidades materiales y trabajar ardua, rápida y exitosamente para cubrirlas, o no tendrá tiempo ni fuerzas para buscar el reino de Dios. Fíjense en algo, ¿no? Para aprender a leer y a escribir son tantos y tantos años de primaria. En cuanto a lo que era en la antigüedad, en el Oriente, chicos, para aprender a leer y a escribir lo hacían mediante las escrituras sagradas. Eso hace una gran diferencia, porque también están aprendiendo historia. ¿Se comprende la diferencia? Y bueno, y todo tiene sus diferentes niveles y todos tienen que practicar, y obviamente toda la familia participa en la educación, ¿sí? Participa de forma más personalizada, no como ahora, por ejemplo, que bueno, tenés la computadora, tenés esto, lo otro, que comprar cosas y demás, y arréglate solo y yo qué sé. No, participa la familia en la educación. Eso es muy, ¿cómo decirles?, nutritivo para todos. Un intercambio, entre comillas, de muchísimo amor, fortaleciendo los verdaderos lazos que interesan, ¿sí? La diferencia es muy importante entre cómo le hacen uno y el otro. Entonces, las enseñanzas universales de Jesucristo deberían ser juiciosamente adaptadas según las respectivas necesidades de orientales y occidentales, enfatizando los principios de la religión cristiana y omitiendo las formas no esenciales que le son incorporadas de tiempo en tiempo. Debe ponerle especial cuidado, sin embargo, en conservar la vitalidad y esencia del cristianismo cuando se lo trasplanta al medio occidental desde la atmósfera oriental. De lo contrario, podría suceder que, como dicen algunos médicos, la operación fue exitosa, pero el paciente murió pacíficamente en la mesa de operaciones. No deben hacerse diferencia entre los métodos religiosos de salvación que se predican en Occidente y la técnica de salvación oriental. La única distinción que se ha de hacer es entre los verdaderos principios crísticos y las creencias dogmáticas. Fíjense en qué interesante, ¿no? Porque como somos reikistas, lo podríamos aplicar como en el tema de los reikistas, los terapeutas, ¿sí? Y demás.
entre los que son responsables y los que son superficiales, entre los que son éticos y morales y los que son inmorales, por la forma de actuar, la forma extremadamente cara que tienen de cobrar sus servicios y también de enseñarlo. ¿Se comprende, corazones? Entonces vamos a ponerlo un poco más allí. También, cuando hablamos de creencias dogmáticas, es más de los hombres y menos la de Dios. Los dogmas son humanos, las enseñanzas crísticas son divinas. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Si hablamos de Reiki, por ejemplo, de que es una enseñanza muy elevada que nos ayuda aparte a avanzar en lo espiritual, fíjense en cómo se ha desviado tanto en lo material, habiendo muchos tipos de manipulaciones, ¿sí? Y fíjense en cómo se están cambiando los tiempos y la ley de Dios. Están haciendo parecer, y ya de hecho es así, lo malo como si fuera bueno y lo que es bueno malo. Las personas ya se han olvidado de lo que es ser decentes, lo que es ser honestos, lo que es ser honorables. Se ha perdido. Y en cuanto a esto de las religiones también, el cristianismo oriental consideraría como tareas espirituales propias de la etapa del jardín de infancia ciertas prácticas exotéricas como ir a la iglesia, dar sermones o el estudio teológico de las escrituras. El propósito de dichas prácticas sería confirmar y recalcar la necesidad de corroborar a nivel universitario las creencias religiosas en el laboratorio de la meditación esotérica y científica, bajo la dirección de un guía que haya alcanzado la realización del ser. Alguien que mediante un profundo esfuerzo espiritual ha hallado a Dios a la luz de su propia percepción intuitiva del alma. Si bien el cristianismo occidental ha salvado a la civilización de Occidente de una caída generalizada en el ateísmo y la inmortalidad, ha logrado relativamente poco en cuanto a despertar el anhelo por alcanzar una experiencia metafísica y personal de Dios, y la fe de que esto es posible a partir del propio esfuerzo de la práctica de la meditación científica. Fíjense, bienvenida Vivi, un ejemplo, ¿no? Hola Dulce, bienvenida corazón, un beso gigantesco a Leti y abrazos a Beto. Fíjense en el punto principal, corazones. Acá habla de una persona que ha realizado ese contacto tan personal con Dios, autorrealizándose. Y obviamente tiene acceso a conocimiento infinito. Podríamos hablar de tener acceso a la biblioteca universal de todo el universo, de todo el cosmos. Sí, corazones, es algo especial la forma de hacer esto. Pudiendo percibir y discernir de lo verdadero de lo falso, lo que son las trampas, lo que son las mentiras, lo que es, bueno, como vimos el viernes, las manipulaciones, ¿sí? Es un ser que ya a esta altura está completamente despierto, muy elevado, y su única misión es lograr que las demás personas, sus alumnos, sus discípulos, sus amigos, todos, logren esa conexión, ¿sí? Pero recordemos, el esfuerzo siempre es personal. El punto es que es un hijo de Dios despierto, con todo el caudal y conocimiento y potestades que un hijo de Dios tiene, ¿sí? El resto están dormidos, pero también son hijos de Dios, sus hermanos. Entonces hay que trabajar con muchísimo amor el ego, corazones, ¿sí? Entonces, los oficios religiosos comunitarios de Occidente son maravillosos cuando dirigen la mente hacia Dios y hacia la verdad.
pero no bastan si están desprovistos de la meditación y del conocimiento de los métodos de comunión verdadera con Dios. Fíjense, por eso es tan especial estos bloques que tenemos de talleres de lectura. ¿Y por qué talleres? Porque en un taller, en este caso, trabajamos con nuestro ser divino internos. Trabajamos y buscamos la forma de hacer contacto, de volver a nacer, de volver a reconectarnos con la fuente. ¿Se comprende el punto, corazones? De cómo esté esto, chicos. Entonces, por otra parte, Oriente hace hincapié en la realización directa y personal de Dios, pero tiene muchas carencias de organización y de trabajo filantrópico en pos del bienestar social. Con el fin de comprender la doctrina de Jesucristo, es necesario combinar la eficiencia organizativa y las obras filantrópicas en favor del bienestar social con la verificación personal de las enseñanzas de Cristo mediante el estudio metafísico y el contacto real con Dios en el templo de la meditación. Chicos, en el templo de la meditación entramos cuando hacemos llamatrina, cuando enviamos sanación a otros, cuando tenemos esos 5 o 10 minutitos de meditación con Tai Chi, ¿sí? Cuando hacemos estas meditaciones guiadas bellísimas y todos van percibiendo lo que deben de percibir, van haciendo contacto, se van liberando y se van nutriendo en el día a día, ¿sí? Y obviamente cada día luego es una nueva experiencia, una nueva forma de ver las cosas y de hacerlas. Entonces, cada persona podrá por sí misma experimentar lo que fue y es Jesucristo a través de la verificación intuitiva y personal de sus enseñanzas, es decir, que las palabras de Cristo sean palabras vivas, es decir, ir más allá de lo que está escrito, poder apreciar el verdadero significado e intención que Cristo intentó transmitirnos. Sí, después vamos a hablar al respecto de eso. Sí, ahora vamos a seguir con la clase. Yo ahí con el tema de internet no puedo resolver nada, corazón. Bien, entonces, la verdad es en sí misma y por sí misma la religión fundamental, aun cuando puede expresarse de diferentes maneras por los ismos de los distintos credos religiosos. Estos jamás podrán agotarla. La verdad tiene infinitas expresiones y ramificaciones, pero solo se consuma en la experiencia directa de Dios, que es la única realidad. Bien, el sello humano de la filiación confesional posee escasa importancia. No es la confesión religiosa a la que pertenecemos, ni la cultura o el credo, dentro del cual hemos nacido, lo que nos otorga la salvación. La esencia de la verdad trasciende todas las formas externas. Recordemos esto, la esencia de la verdad trasciende todas las formas externas. Y de eso se trata, chicos, aprender la esencia de la verdad. ¿Sí? La esencia de la verdad nunca puede ser oculta ni tapada con falsas ilusiones de personas que se autodenominan iluminados o de que están en la luz. Por derecho propio todos estamos en la luz. Ahora, caminar en la luz es otra cosa muy diferente. ¿Se comprende la diferencia, corazones, en este punto? ¿Se entiende? Somos seres de luz. Ahora, si caminamos en la luz es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Y yo no puedo decir, yo estoy caminando en la luz, porque estamos hablando de ego. Y si hablamos de ego, no estamos caminando en la luz. Ese es el otro punto, ¿sí? Bien. Entonces,
A ver dónde quedé. Entonces, es dicha esencia la que reviste una importancia fundamental para comprender a Jesús y su llamamiento universal a las almas para que entren en el reino de Dios que se halla dentro de vosotros. Fíjense, de esto se trata, chicos. Bienvenido, Carlitos, ¿sí? Repitiendo. Es dicha esencia que reviste una importancia fundamental para comprender a Jesús, su llamamiento universal a las almas para que entren en el reino de Dios que se halla dentro de vosotros. Por eso, para lograrlo, dependemos de la esencia, chicos, de la verdad y que nos revela la luz, ¿sí? Entonces, a partir de allí, debemos caminar en verdad, en justicia y en amor. ¿Se comprende, corazones, todo esto? Bienvenida a Zulay. ¿Vieron cómo se va desprendiendo conocimiento? Se va desprendiendo cada vez más verdades ocultas. Y nos pone en perspectiva. Yo estoy caminando en la luz. Ah, sí, por haberlo dicho no lo haces. Porque una persona que camina no lo anda pregonando por ahí. Se calla la boca. Y lo demuestra mediante sus acciones. ¿Se entiende? Como es el punto, chicos. Además, la enseñanza y el desarrollo es interno. El esfuerzo es personal. ¿Sí? Es muy personal. Todos los días tenemos que aprender nuevas cosas. Sí, exactamente, Vivi. Tenemos que aprender de la verdadera humildad. Tenemos que aprender del amor. ¿Sí? Precisamente hacer conciencia y sanar. ¿Sí? Sanar lo que tenemos que sanar, aprender lo que tenemos que aprender. Pero para que funcione debemos aplicar. Y primero en nosotros. Entonces, el gran mensaje de Jesucristo está vivo y continúa floreciendo tanto en Oriente como en Occidente. Occidente se ha centrado en perfeccionar las condiciones físicas del hombre y Oriente en desarrollar los potenciales espirituales de éste. Tanto Oriente como Occidente son unilaterales y, por supuesto, Oriente no es lo suficientemente práctico, pero Occidente es demasiado práctico para ser espiritual. Espiritualmente práctico. Por eso, soy partidario de una armoniosa unión entre ambos. Y los dos se necesitan mutuamente. Uno por tener mucho y el otro por no tener nada. Uno con mucho humildad y el otro por excesivo orgullo o ego. Entonces no hay armonía. ¿Se comprende, chicos? Entonces hay que buscar siempre el término medio de las cosas. Una persona que transmite, ¿sí? No puede decir yo soy maestro, yo soy gurú, yo soy un enviado, yo soy un iluminado. ¡Apa! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está hablando? ¿El ser espiritual o el ego, chicos? ¿Se comprende? Jesús nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. Él nunca dijo yo soy su creador. Él vino a servir. ¿Se comprende? Él vino a servir. Y Él enseñó la forma de hacer las cosas. Con amor, con humildad, con sencillez. ¿Y cómo domina Carlito? ¿Cómo domina? Yo no puedo decir, uy, mira, en aquel barrio, en aquel país, al fin se fue la oscuridad. Por sencillamente decir de ese lugar o de tal lugar se fue la oscuridad, te estás considerado un iluminado. Y ahí está hablando el ego, no está hablando el Hijo de Dios.
porque hay otra forma de decir las cosas. ¿Se comprende, chicos? ¿Cuánto tenemos que aprender todos? En mi caso yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tampoco pregono que soy maestro de tal o cual cosa. Sencillamente hago mi mejor esfuerzo con lo que hago. Los títulos los tengo guardados en el cajón, ¿sí? Porque no me sirve de nada decir, wow, yo tengo esto, y ahí está hablando el ego. Entonces yo me convierto en alumno, me convierto en discípulo, y en este momento me dejo guiar por Dios. Es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? En el día a día. Él es mi maestro y yo soy su alumno. Entonces, para que las cosas surjan de la mejor manera posible, eso es lo que hay que hacer. Por eso, Diana, Patricia, tenemos que fortalecer nuestra voluntad para quitarle poder al ego. Bien. Fíjense en esto. Sin el idealismo espiritual, la practicidad material es la precursora del egoísmo. Repitiendo, fíjense. Sin el idealismo espiritual, que cada persona o religiones puedan llegar a tener, ¿no? La practicidad material es la precursora del egoísmo, del pecado, de la rivalidad y de las guerras. Chicos, no lo digo yo, esto lo dice Yogananda, ¿eh? Y si lo desmenuzamos, uy, mi Dios, cuánto ego que todavía todos poseemos. Yo soy carpintero y lo digo con orgullo. Yo soy zapatero y lo digo con orgullo. Yo soy periodista y lo digo con orgullo. Yo soy maestro Reiki y lo digo con orgullo. ¡A la miércoles! ¡Cuánto ego! Porque yo soy maestro de esto, yo soy maestro de lo otro y de lo otro. ¡Ah, miércoles! Y si hay tantos maestros, si todos somos maestros, ¿dónde están los alumnos? ¡Upa! Como esa famosa frase que dice muchos caciques y pocos indios. A la miércoles. Y después cuando ya no haya más indios y todos somos caciques, es decir, todos somos maestros, ¿qué hacemos? ¿Tenemos algo que aprender? ¡Upa! ¿Quién me va a enseñar? No, pero vos sos maestro, yo también lo soy. ¡Apa! Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya no tenemos vidriera, ya no tenemos quien entre cuando hacemos un evento y se cobran entradas, ya no hay pacientes, y ahora, del lado del ego, del otro lado, un mundo aprendiendo a vivir en luz y amor, sin fronteras religiosas, ideológicas, políticas ni de países, un gobierno universal y la tierra unida en amor. Cero ego y todos como hijos de Dios, todos como hermanos, y el maestro brillando en el corazón de cada uno, y vamos aprendiendo a caminar en el nuevo camino de la nueva era. Todos somos uno, muy bien, ¿se comprende, chicos? La gran diferencia cuando nos expresamos a través del ego y cuando lo hacemos a través del ser. ¿Qué tan diferente es, chicos? ¿Cómo cambia todo? Bien. Entonces, esta es una lección que Occidente debe aprender. Ojo, cuando habla de Occidente, también hay algunos orientales, ojo. Porque, como dijo Jesús, nadie está libre de culpa. El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién puede arrojar la primera piedra de que es inocente? De lo que sea. Upa, todos somos culpables, chicos. No, pero yo eso no lo hice. Pero seguramente hiciste otra cosa y no te diste cuenta. Ay, no, pero eso es algo pequeñito. Pero no deja de ser falta. Por mucho o por poco, por casi nada. Sigue siendo falta.
Y algo muy importante, ¿somos seres humanos? Pues somos imperfectos y somos culpables. Punto. Fin de la discusión. Hay que seguir adelante, ¿sí? Bien. Entonces. Y a no ser que el idealismo se vea atemperado por la practicidad, habrá confusión y sufrimiento, así como también ausencia de progreso natural. Esa es la lección que Oriente debe aprender. Y algunos orientales también, chicos. Fíjense, ¿quiénes son los que están practicando conmigo cuando hacemos los ejercicios de Tai Chi, de Qigong, control y manejo de la energía, aprender a meditar reparados? Todos estos ejercicios para sentirlo. Estamos practicando lo que es conocer nuestra propia energía, nuestro propio Chi-O-Ki, nuestra propia esencia, porque esa energía también es nuestra propia esencia, chicos. ¿Sí? Y mucho más. Aprendemos a transmitirlas a otros, a nosotros mismos. Y entonces aprendemos a diferenciar cuando usamos sanación con nuestra propia energía y cuando lo hacemos a través de Reiki, que no usamos nuestra energía. Entonces se debe de notar esa diferencia. Se tiene que aprender a diferenciar uno de otro. Tenemos que aprender a diferenciar qué pasa cuando uso mi energía o la energía cósmica. Pues el ser agradecido, Belkis, es el pan nuestro de cada día. Nunca se deja de aprender, ¿sí? Mi profesión es ser un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿estamos despiertos como hijos de Dios? ¿Estamos actuando como hijos de Dios? Pues sí, y después dentro de un rato vamos a practicar un poquito aquí, Fabiana. ¿Sí? Un poquito de ejercitación Tai Chi. No es que vayamos a hacer forma o algo, pero sí ejercicios mínimos para aprender a conocer nuestro cuerpo, nuestra propia energía y esencia. ¿Sí? Eso lo cambia todo. Entonces, Oriente puede aprender de Occidente y Occidente de Oriente. ¿No es acaso extraño, tal vez, debido al plan secreto de Dios, dado que Oriente necesita desarrollo material, que éste haya sido invadido por la civilización material de Occidente? Y dado que Occidente necesita equilibrio espiritual, este ha sido invadido en forma silenciosa pero cierta por la filosofía hindú, no con el fin de conquistar tierras, sino para conquistar almas con la liberación que proporciona la comunión con Dios. Y ese es el tema, aprender, chicos, de la comunicación con Dios. Pues el trabajo nunca se acaba, Belkis. Aunque los niños dejen el nido y formen nueva familia, uno siempre tiene que trabajar. Nunca cesa el trabajo espiritual. Bien, entonces, todos somos hijos de Dios desde el comienzo hasta la eternidad. Las controversias surgen de los prejuicios y el prejuicio es fruto de la ignorancia. No debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos, argentinos, chinos, lo que fuese, ¿sí? O de otra nacionalidad, pues esta es solo un accidente de nacimiento. Deberíamos estar orgullosos sobre todas estas cosas de ser hijos de Dios, hechos a su imagen. ¿No es ese acaso el mensaje de Cristo? Chicos, fíjense. La enseñanza no es mía, Belkis, solamente la retransmito. ¿Sí? Quizás amplíe un poco lo que ya está. Pero bueno, solo eso. Y le agradezco al Padre la oportunidad de permitirme hacerlo. Entonces, Jesús el Cristo constituye un excelente modelo
que pueden seguir tanto Oriente como Occidente. La impronta divina que nos identifica como hijos de Dios se halla oculta dentro de cada alma. Jesús ratificó lo que dicen las Escrituras. Dioses sois. Acá esto lo afirma en Juan capítulo 10, versículo 34. No sé quién te regañó, Belkis. No tengo ni idea. Bien, entonces, desecha las máscaras, revélate abiertamente como un hijo de Dios. No mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria, ni por el medio de los fuegos artificiales de eruditos, sermones concebidos con el propósito de loar a Dios y reunir adeptos, sino a través de la realización. Identifícate, no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, abriendo los oídos, sino con la conciencia crística. Identifícate con el amor universal, que se expresa al servir a los demás, tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás quién fue Jesucristo y podrás decir, desde el alma, que todos formamos parte de la misma familia, que todos somos hijos del único Dios. Y ese es el tema. Aprender a decirlo desde el corazón, amores. ¿Sí? No repetirlo como un loro, como un cotorro o una cotorra, porque lo dicen los demás. Con sentimiento de saber que es cierto. ¿Se comprende, corazones, la gran diferencia de todo esto? ¿Se entiende bien cómo es? Y qué tan profunda enseñanza, ¿no? Bien, chicos, llegamos acá al final de este capítulo 5. Vamos a dejar el discurso 6, el bautismo de Jesús, para la próxima clase o viernes, ¿sí? Bien, voy a dejar acá.